Muy bien, entonces yo creo que por tiempos ya debemos dar inicio al seminario. Entonces, bienvenidas y bienvenidos a todas las personas que se encuentran conectadas al seminario el día de hoy. Hoy nos acompaña Sandro González del Instituto Colombiano de Petróleo de Ecopetrol, quien nos va a estar hablando sobre la evolución de la calidad de combustibles en Colombia. Entonces, Sandro, muchas gracias por acompañarnos y adelante, tienes la palabra. Muy buenos días para todos. Como ya les adelantaba, es un gran honor para mí que me hayan invitado a este seminario. Tengo el placer de conocer a algunos de ustedes, los participantes. A los otros muy seguramente me los estaré encontrando en este trasegar profesional. Y pues les reitero, es un placer para Ecopetrol que nos tengan en cuenta en estos temas y es un placer para el Instituto Colombiano del Petróleo acompañarlos. El Instituto Colombiano del Petróleo, el ICP, es la unidad de investigación de Ecopetrol S.A. Ecopetrol S.A. es la empresa colombiana de petróleos, es una empresa petrolera de economía mixta que tiene el 11.5% de participación accionaria privada y el resto de la participación accionaria es del Estado colombiano. Entonces, Ecopetrol tiene un compromiso con este país, tiene un compromiso de jalonar la economía, pero tiene el compromiso de inyectarle la energía que necesita Colombia. Entonces, sin más preámbulo, yo soy Sandro Faruk González Garnica, yo estoy a cargo de los proyectos de investigación sobre calidad de combustibles en Ecopetrol. Mi sede es acá en Bucaramanga, en el Instituto Colombiano del Petróleo. Esta charla se titula Evolución de la calidad de los combustibles en Colombia, investigación más allá de la refinación. Con este título quiero introducir a este personaje que vemos acá en la parte derecha de la pantalla. Él se llama Diego Alejandro González. Es mi hijo, muchos ya lo conocen, muchos me han escuchado hablar de él. Es la motivación que tenemos en Ecopetrol, forjarle un seguro futuro a estos colombianos del mañana, a estas generaciones que están creciendo, que tienen unas expectativas energéticas, pero que tienen unas expectativas de vida que están muy gravemente quizás amenazadas por los problemas de calidad de aire que se están viviendo no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Entonces estamos trabajando para que personas, niños como Diego Alejandro, tengan un futuro más próspero y un mejor futuro en temas de calidad de aire. Esta charla la dividí en tres partes. Obviamente la primera obedece al título. Quiero contarles cómo es la evolución de los combustibles en Colombia, cuál es el panorama actual de los combustibles en Colombia y cuál es el futuro, cuáles son los siguientes pasos en temas de calidad de combustibles. Al final, quiero rematar con contarles cuál es nuestro estudio de investigación en Ecopetrol en el tema de calidad de combustibles, pero más allá de cuál, es qué busca, qué queremos alcanzar con estos estudios, qué queremos entender y qué queremos aportar a la sociedad. El diésel extra en los tiempos de Jaime Torres, cuando empezó en este camino, estábamos hablando de que en Colombia llevamos 30 años de mejora continua de calidad de combustibles. Hacia el principio de los 90, el diésel en Colombia era un diésel que tenía 5.000 partes por millón de azufre. Se distribuyó el mismo diésel para todo el país. Empezamos a esta ruta de ascenso de calidad hacia 1992. Le bajamos 500 partes por millón. En ese momento echamos mano de ajustes operacionales y optimizaciones de procesos en nuestras refinerías para empezar a ir bajando gradualmente este contenido de azufre. Hacia el año 2001, los sistemas integrados de transporte masivo en Colombia demandaron un diésel de mejor contenido de azufre. Fue así como nos valimos de algunas importaciones de producto en mezcla con el producto nacional para entregar exclusivamente para el transporte masivo 1.200 partes por millón de azufre en el diésel del país. De la mano con esto seguíamos mejorando, haciendo maromas operacionales para cumplirle al país. Ya hacia el año 2007 estábamos entregando 4.000 partes por millón de azufre en el diésel y en el sistema de transporte masivo pudimos dar un pasito y alcanzamos a bajar 200 partes y hacia el año 2007 entregamos 1.000 partes por millón de azufre. La ruta continuó. En el año 2008 Ecopetrol se comprometió a entregar 3.000 partes por millón de azufre al país, pero además en ese momento empezó la mezcla con biocombustibles en el país. En el año 2008 el diésel extra que teníamos para el sistema de transporte masivo estaba entregándose 500 partes por millón de azufre. En el año 2010 tuvimos un hito muy importante como país y como compañía petrolera. En el año 2010 dimos arranque a nuestras unidades de hidrotratamiento de la refinería de Barrancabermeja. Esto fue un proyecto mayúsculo para Ecopetrol
fue un proyecto que demandó recursos de cerca de 1.100 millones de dólares para poder reducir ese contenido de azufre. En ese año se inició la operación de la planta de hidrotratamiento de diésel, pero también la planta de hidrotratamiento de gasolina. Así como en el año 2010 pudimos entregar 500 partes por millón de azufre para todo el país y 50 partes por millón para los sistemas de transporte masivo. En el año 2013 la calidad nacional se unificó, pudimos entregar 50 partes por millón de azufre para todo el territorio colombiano. Esto fue un hito y obviamente pues fue un esfuerzo bien importante de Ecopetrol, no solo desde el área de refinación, sino de las áreas adjuntas de transporte y distribución de combustibles. Entre el año 2015 y 2016 tuvimos un segundo granito para la industria de refinación en Colombia. Fue el arranque de la refinería de Cartagena, que es la refinería, una de las refinerías más modernas de América. Tiene tecnologías de alta conversión que nos permiten producir combustibles de la mejor calidad del mundo. En el año 2018 tuvimos unas coyunturas bien importantes en ciudades como Medellín y Bogotá, particularmente en Medellín. El profesor John Ramiro, que es oriundo y vive allá, estuvo al pie del cañón con todos estos temas de calidad de aire en su ciudad. Esta problemática de calidad de aire llevó a que se hiciera un reto mayúsculo para Ecopetrol. Las autoridades de Medellín le solicitaron expresamente a Ecopetrol que colaborara para la calidad del aire de Medellín y que redujera el contenido de azufre del diésel. En ese momento era un reto bien importante para Ecopetrol. Se hicieron unos esfuerzos de índole operativo muy importantes y unos esfuerzos logísticos también mayúsculos para llegar a Medellín. Fue así como el 1 de marzo del año 2018 pudimos llegar a Medellín con diésel que tenía menos de 25 partes por millón de azufre. Este primer esfuerzo para Medellín se fue replicando para el resto del país y pudimos llenar esa expectativa. El combustible que estábamos entregando en ese momento, la normativa nacional de combustibles desde el año 2013 establecía que debía ser 50 partes por millón. El compromiso de Ecopetrol fue más allá y en el año 2018, como les comento, pudimos entregar por debajo de 25 partes por millón de azufre para todo el país. Fue un buen paso, fue un paso intermedio, pero pues afortunadamente la mejora continuó. Ahí es así como nosotros, con mucho esfuerzo, pudimos entregar diésel en el año 2020 por debajo de 15 partes por millón de azufre en todo el territorio nacional. Es una historia un poco larga, pero ustedes entenderán que son 30 años. Con la gasolina, de pronto, no hay tantos pasos intermedios y podemos avanzar más rápido. Entonces, la gasolina, la misma historia, veníamos en los 90 con gasolinas de 1.200 partes por millón de azufre. Empezamos a hacer ajustes operacionales. Hacia el año 1992 se eliminó el plomo, se redujo a 1.000 partes por millón el contenido de azufre de la gasolina. Ajustamos el RVP se bajó a 8 para las gasolinas producidas por Ecopetrol y a 9 para las gasolinas ya cuando tienen la mezcla de etanol al 10%, que acá lo mencionamos en el año 2001. Hacia el año 2009, ajustes operacionales nos permitieron llegar a 700 partes por millón de azufre. La legislación colombiana estableció que para el año 2010 debemos entregar 300 partes por millón de azufre para todo el país y las plantas de hidrotratamiento, ese proyecto tan importante que les mencioné en Barranca Bermeja, nos permitió cumplir esta meta. Perdón. En el año 2015 llegó la refinería de Cartagena para tener mejores combustibles para los colombianos. Es así como en la costa norte de Colombia pudimos empezar a entregar gasolina por debajo de 100 partes por millón de azufre. Las mejoras progresivas en toda la cadena de abastecimiento de combustibles nos ha permitido que tengamos en este momento una gasolina de muy buena calidad que está por debajo de 150 partes por millón. Les recuerdo que este es un esfuerzo proactivo. La norma nacional está en 300. Obviamente, todos estos esfuerzos se han visto acompasados con esfuerzos regulatorios del gobierno nacional y es así como la problemática de calidad de aire permitió sensibilizar a todo el país, a todos los actores. Entonces, el gobierno empezó a regular pensando en mejorar la calidad de aire, pero nosotros los actores de las emisiones también empezamos a pensar en eso. En esta coyuntura se empezaron a ver avances en temas de mejoras tecnológicas de vehículos, obviamente nosotros también con nuestros retos de mejoras del combustible. Esta es la foto de hoy. Esta es la foto con corte de agosto, donde nosotros vemos el contenido del diésel B2 mezclado con 2% biocombustible en Colombia. Este es el camino que venimos recorriendo desde el año 2010. Esta línea roja que ven acá es el máximo permitido de 50 partes por millón para todo el país. Vemos que estamos haciendo un esfuerzo. Vemos que desde el año 2018 mejoramos. Nuestros ajustes operacionales nos han llevado a estar inclusive por debajo de 10 partes por millón.
Obviamente la idea de nosotros es que ese esfuerzo sea sostenido, es que ese esfuerzo sea de largo aliento, que el combustible esté totalmente asegurado. Hoy nuestro reto es entregar portaje de 15 partes por millón, lo estamos cumpliendo y seguimos trabajando hacia adelante. En cuanto a la gasolina, les recuerdo que el máximo permitido en Colombia es de 300 partes por millón de azufre. Acá en estos punticos verdes vemos cómo ha sido el camino también de mejora. Vemos que tuvimos momentos buenos, estamos por debajo de 100 partes por millón con mucho esfuerzo este año. Tuvimos un punto bajo y un punto alto. Este punto obedece a que obviamente este camino de mejora necesita hacer intervenciones sobre nuestras unidades de proceso. Entonces nosotros entre los meses de junio y julio tuvimos una parada importante para hacer llamémoslo una repotenciación de nuestra planta de hidrotratamiento de gasolina. Hubo cambios de catalizadores, ajustes operacionales, un poco de tecnología de los catalizadores implícita para poder garantizar el siguiente paso que ya les voy a mostrar de cuál va a ser el siguiente paso en los temas de calidad de combustibles en Colombia. Entonces hoy nuestro reto es entregar menos de 100 partes por millón de azufre, lo estamos cumpliendo, pues vamos obviamente estabilizando la operación de la planta después de estas modificaciones del proceso que se hicieron. Como les anticipé, el gobierno nacional en el año 2018 sacó un documento de política pública que se llama COMPES, es el COMPES 3943, en donde daba un camino de mejora de calidad de los combustibles. Este documento COMPES tenía muchas acciones de los diferentes sectores, pero particularmente para el sector de los combustibles trazaba un camino de mejoramiento del contenido de azufre de estos y obviamente pues de la mano de este combustible habilitador de tecnologías vehiculares se han dado algunas leyes como la 1972, en donde se promueve la entrada al país de tecnologías Euro 6 diésel, mejoras tecnológicas también en la tecnología de las motocicletas. También ya estamos trabajando con el gobierno nacional para empezar a ver cómo se trazan mejores estándares de calidad para la gasolina, para los vehículos a gasolina, perdón. Entonces les muestro rápidamente, esta es la Hacienda COMPES, Ecopetrol está muy comprometido con esto y de hecho nuestras metas estamos tratando de que estén anticipadas. La meta en este momento está más o menos acá, donde decimos que hacia el año 2021 Ecopetrol va a estar entregando entre 10 y 15 partes por millón de azufre. Esta meta la estamos cumpliendo desde el año 2020. El siguiente paso que está en esta gráfica es que hacia el año 2025 se garanticen 10 partes por millón de azufre para el consumidor de diésel. La gasolina, nosotros estamos hablando que hacia el año 2021 vamos a entregar 50 partes por millón de azufre, lo vamos a cumplir, las inversiones que se hicieron en nuestras plantas están encaminadas a eso. Todo este esfuerzo se ha logrado gracias a lo que les decía, ajustes de infraestructura de procesos y la logística de las refinerías, optimizaciones en refinerías, optimización muy importante de nuestra empresa filial CENIT en la optimización de los bacheos por poliducto para suplir al país con el muy buen combustible. Y obviamente todo esto tiene el soporte tecnológico e investigativo desde nosotros en el Instituto Colombiano del Petróleo. La gasolina no está acá graficada, pero el siguiente paso, lo ideal es que se llegue a 10 partes por millón de azufre, pero ese ya es un reto que implica inversiones importantes como país. Entonces, nosotros tenemos un reto que hacia el año 2030 la gasolina y el diésel ya van a estar en 10 partes por millón de azufre. Entonces, estamos trabajando para eso, no paramos en el trabajo, no paramos en esta mejora y estamos comprometidos con Colombia. Y ahora sí, vamos a hablar del programa de investigación en reformulación de combustible y su impacto en calidad de aire. Nosotros tenemos como un lema de nuestro trabajo y es que estudiamos los combustibles desde lo que producimos hasta lo que respiramos. Hace muchos años se viene trabajando, Jaime lo mencionó, Jaime Torres, 30 años trabajando en investigación sobre combustibles, 30 años muy comprometidos, 30 años en donde se han hecho inversiones de infraestructura de investigación bien importantes que más adelante se las voy a mostrar para entender cómo los combustibles, qué pasa cuando un combustible se pone en un carro. Entonces, el alcance de este proyecto que va desde lo que producimos hasta lo que respiramos es bien importante. En cada una de estas cajas hay detrás una serie de profesionales especializados en las diferentes áreas para entender cada pedacito de la cadena. Tenemos un equipo muy importante que trabajamos en las estrategias de refinación. Nosotros estamos viendo como Ecopetrol cuál es la calidad de combustible que debemos entregar hacia futuro, pero no menos importante, cuál es la cantidad de combustible que debemos entregar.
Entonces, tenemos un reto, cumplir con calidad y cumplir con cantidad. Entonces, nuestros equipos de refinación están encaminados a eso, a ver cuál es el futuro de la estrategia de refinación de Ecopetrol. Acá en la segunda caja estamos viendo cómo ese combustible que se va a producir en el futuro y que se está produciendo hoy, qué pasa cuando yo empiezo a combinarlo con las diferentes tecnologías vehiculares que tenemos en el mercado colombiano. ¿Qué pasa cuando se le pongo un carro viejo? Pero ¿qué pasa cuando se le ponga un carro nuevo? ¿Cómo todas esas tecnologías vehiculares que están llegando y que van a llegar al país empiezan a tener unos límites de emisiones más exigentes que nos permiten que a la salida del exhausto de estos vehículos tengamos una mejora en esas emisiones? Después de eso, nosotros en Ecopetrol siempre hemos trabajado como hasta acá. ¿Qué pasa en el exhausto del carro? Sin embargo, los retos mundiales nos llevan a alinearnos con dar respuestas más allá de eso. Por eso la charla se llama así, investigación más allá de la refinación. Entonces nos salimos de las barreras de Ecopetrol, de nuestras fronteras, y empezamos a ver qué necesitábamos hacer para ver qué pasaba con esa emisión después de que salía de la punta del exhausto. ¿Qué pasaba cuando entraba a interactuar con otras emisiones presentes en nuestras ciudades? ¿Qué pasaba con otras variables de la ciudad como la flota vehicular, como la movilidad, cómo las variables macroeconómicas de una ciudad dictan su crecimiento, pero también dictan un consumo energético bien importante y dictan qué congestión voy a tener yo en mis ciudades? Entonces empezamos a trabajar en modelados de escenarios de calidad de aire. Este sueño empezó solo, empezó Ecopetrol pensando en esto, pero pues a medida que íbamos viendo que nos salíamos de nuestras fronteras, empezamos a ver que necesitábamos trabajar particularmente en temas como modelados de calidad de aire con las autoridades, con las universidades que eran expertas en estos temas. Fue así como nosotros empezamos esta carrera y empezamos a trabajar primero en Bogotá, donde hicimos unos convenios bien importantes que ahora también se los voy a mostrar, y empezamos a hacer sinergias. Todo ese conocimiento de esos 30 años que teníamos hacia atrás, viendo qué pasaba con los combustibles, qué pasaba con los vehículos, los pusimos a disposición de las autoridades ambientales de las diferentes ciudades y a disposición de las universidades para que empezáramos a entender mejor los problemas de calidad de aire. Empezáramos a ver esa punta del exhausto cuando salió la emisión, qué pasó con el resto de la ciudad. Empezamos a encontrarnos que era bien importante tener una caracterización del material particulado. Y vimos que al final todo este cuento que venimos echando en las cuatro cajitas anteriores, termina impactando a la gente, termina impactando a mi mamá, a mi papá, a mi abuelo, a sus tíos, a sus hermanos, y termina impactando la calidad de aire que respiran nuestros ciudadanos. Entonces empezamos a ver que tenemos que tener muy bien ajustadas, muy bien calibrados todos los modelos y todas las cajitas anteriores para empezar a estudiar cuál es el impacto real que tienen las emisiones vehiculares sobre lo que respiran las personas. Todo esto ha sido posible gracias a esa carrera que empezó. Jaime lleva hace 30 años trabajando en esto y hacia el año 1992 se creó el laboratorio de motores en el Instituto Colombiano del Petróleo y desde esa época están probando los combustibles que se consumen en Colombia y que se consumirán. Esto es a medida de cuña. Nosotros tenemos, el laboratorio tiene varios frentes de acción de evaluación de combustibles, de octanajes. Para cetano hacemos pruebas de cetano, lubricidades, tenemos varias pruebas de evaluaciones de combustibles, pero acá particularmente hay un zoom sobre las pruebas que tenemos para hacer emisiones. Nosotros tenemos 3 frentes de trabajo en este laboratorio. Uno es un banco de potencia, donde tenemos unos analizadores de gases, tenemos obviamente un túnel de dilución, tenemos unos muestreadores, pero también tenemos un chasis dinamométrico en donde ya estamos probando los vehículos como tal. Esta es una reliquia, yo no sé si en este momento está conectado el dueño, que el dueño es José Luis Sarmiento, que es nuestro líder del laboratorio de motores. Esta es una reliquia que él tiene con mucha resistencia. De hecho, la llevó al laboratorio para que la probáramos. La hemos probado en varias oportunidades. Es un carro como de los años 60, un Toyota muy buen carro. Entonces, en el chasis dinamométrico nos daba la posibilidad de empezar a trabajar con los vehículos ya con todo su tren motriz armado, con todo lo que tiene el vehículo. Tenemos un chasis dinamométrico marca Mustang y tenemos unos analizadores de gases, que es un Mexa 7200, tenemos un túnel de dilución de flujo parcial, tenemos un equipo de CATI y ELPI que nos permite medir material particulado. Obviamente la dinámica mundial se está saliendo del laboratorio. Las pruebas de los carros se salieron hace rato en Europa de los laboratorios. Entonces le apostamos a tener emisiones de condiciones reales de conducción, así como con un esfuerzo en los últimos años económico de la empresa y un apoyo totalmente
comprometido con estos proyectos de calidad de combustibles. Hicimos inversiones importantes que nos permitió dotarnos con unos equipos marca Oriva. Compramos en los últimos años un Oriva OBS One que nos permite pues, medir los gases, pero también compramos, este año llegó un equipo Oriva para medir material particulado en masa y en número. Entonces, con estos equipos nos han permitido salir a la calle, nos han permitido hacer alianzas, que algunas las ha mencionado acá el profesor John Ramiro. Entonces, todo este conocimiento que teníamos en Ecopetrol y que quizás antes de pronto éramos muy tímidos en salir a hablar de esto públicamente, en salir a compartir resultados, en aliarnos con universidades y con nuestros reguladores para hacer trabajos conjuntos, nos ha permitido abrir un poquito nuestros horizontes y de pronto ver más allá de la refinación. Acá les voy a mostrar un ejemplo de cómo nosotros, como una empresa petrolera, trabajamos en pro de la calidad de los combustibles, pero sin embargo nosotros obviamente trabajamos en pro del aire, pero necesitamos entender los problemas de mejor manera para que las decisiones que se tomen como gobierno no vayan a afectar la industria de refinación, porque la industria de refinación en Colombia, como ya les dije, es casi el 90% de los colombianos, entonces es una empresa que genera muchos beneficios económicos para el país. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en Ecopetrol? Nosotros necesitamos entender muy a fondo la sinergia combustible-vehículo. No sé si para quitar esto de acá. Pero necesitamos empezar a aportar a mejorar la calidad de aire sin dejar de generar valor para los colombianos. Es así, acá hay un ejemplito muy rápido que no va a detener en esto porque más adelante también se lo va a mostrar. Nuestra estrategia de refinación tiene una característica bien importante en el combustible. Se llama T95, es una propiedad que muchos de ustedes la conocen, que me dice cuál es la temperatura a la cual una muestra de combustible, el 95% hizo ebullición. En Colombia nosotros tenemos una regulación que era 360 grados, pero obviamente, perdón, era 370, se bajó a 360, pero nosotros empezamos a estudiar qué pasaba con esos 10 grados, porque esos 10 grados eran bien importantes para Ecopetrol. Esos 10 grados podían significar 5.000 barriles más de diésel para abastecer a los colombianos. Y obviamente 5.000 barriles más de diésel que beneficiaban las arcas del gobierno nacional y las arcas de los colombianos. Entonces hicimos ese estudio. ¿Qué pasa con el diésel? ¿Qué pasa cuando ese diésel de diferente T95 lo pongo en el carro? Y así nosotros podemos tener resolución de calidad de combustibles que benefician al país sin ir en detrimento de las finanzas del mismo. Entonces nosotros con esto proponemos que tengamos regulación de combustibles, pero estudiando las incógnitas que tenemos y estudiando propiedades para entender qué propiedad del combustible influye de una u otra manera en las emisiones vehiculares y cuáles aportan a la calidad del aire. En el tema de modelado de calidad de aire, nosotros nos dimos cuenta que necesitábamos tener sinergias para avanzar. Al final, investigar es clave para entender los problemas de calidad de aire. Yo algunas veces les he dicho a algunos de los que me están escuchando que el tema de calidad de aire yo lo entiendo como cuando uno está haciendo sus primeros pinitos en las matemáticas en su educación básica primaria. El profesor le dice a uno, lea el problema. Dice, ya lo leí, léalo bien. Y en cada leidita que uno le va dando el problema, va entendiendo más el problema y va teniendo más herramientas para poder responderlo. Ustedes que en su mayoría son profesores, saben que uno como estudiante a veces se come las cascaritas y no empieza a leer bien los problemas para poder explotar toda la información que le puede uno sacar al enunciado para llegar a una feliz nota, para llegar a resolver muy bien el examen. Entonces nosotros estamos muy convencidos de eso. Hay que investigar muy a fondo y cada vez hay que investigar más para entender los problemas de calidad de aire. Nosotros en Bogotá hicimos un proyecto bien interesante en el año 2015, en donde nos aliamos con la Universidad de La Salle, nos aliamos con la Secretaría de Ambiente de Bogotá para modelar escenarios de calidad de aire, lo que les mencioné. Todo ese conocimiento de 30 años lo pusimos para reducir ese proyecto con la Universidad de La Salle. Le doy crédito al profesor Jorge Pachón, que es un súper profesional que fue el líder de la universidad de esto. El profesor Jorge Pachón y todo su equipo y el equipo de Ecopetrol empezó a trabajar en esto. Entonces empezamos a ajustar con todos los datos y las mejores herramientas de modelación a nivel mundial los inventarios de emisiones que había para Bogotá. Entonces nosotros, de la mano con el profesor Pachón y de la mano con el profesor Fulvio Amato de la Universidad de Barcelona,
empezamos a incorporar en los modelos de calidad de aire de Bogotá el material particulado resuspendido. El material particulado resuspendido nos llevó a darnos cuenta que cuando lo incorporábamos en la medición de calidad de aire y en estos modelos de emisiones, nos daba un vuelco total a las expectativas que nosotros teníamos de qué componía la contaminación en Bogotá particularmente. Esto nos permitió darnos cuenta al final del análisis que el 80% del material particulado PM2.5 que estaba contaminando Bogotá no venía de las fuentes fijas ni de las fuentes móviles, venía del material particulado resuspendido. Este conocimiento bien importante nos permitió abrir una puerta. El tema de investigación, particularmente, abrimos una puerta a un cuarto oscuro y alumbramos con una linterna un pedacito. Pero pues obviamente hay que alumbrar hacia muchos lados para darnos cuenta de esta habitación oscura que tiene. Entonces, cuando nos dimos cuenta de este resultado disruptivo, porque usualmente acá en Colombia se dice que el 80% de la contaminación viene de las fuentes móviles y el 20% de la contaminación de las fuentes fijas. Esa es una realidad, es la realidad que se maneja al país. Pero cuando uno pone este tercer componente en la ecuación de las emisiones de una ciudad, empieza a darse cuenta que los esfuerzos quizás se deben enfocar en otras cosas. Entonces, obviamente, cuando abrimos esta puerta, surgieron muchas preguntas. Bueno, necesitamos caracterizar ese material particulado resuspendido y todo el material particulado para poder entender mejor y ajustar esos números. Esos números fueron escandalosos, o sea, nadie se los esperaba. Entonces, de hecho, pues todavía no se ha terminado de digerir por las autoridades de Bogotá y seguimos trabajando en eso. Hicimos un proyecto bien interesante en donde estamos caracterizando el material particulado en Bogotá, el material particulado resuspendido. Sin embargo, todo este conocimiento que se desarrolló en Bogotá, que se puso pues a disposición de las autoridades en Bogotá, también se está haciendo en Medellín. En Medellín es una ciudad que tiene un sistema de calidad de aire y una red de conocimiento en torno a su calidad de aire muy robusta, muy fuerte, con profesoras y profesores muy bien plantados y autoridades pues a nivel mundial en temas de calidad de aire y de modelación. Entonces estamos colaborando, hoy tenemos un convenio con el Politécnico Jaime Isaza Cadavid para caracterizar ese material particulado de la ciudad, pero también tenemos un convenio con el área metropolitana del Valle de Aburrá y con la Universidad Pontificia Bolivariana, en donde estamos trabajando en eso, en caracterizar y conocer cuál es la magnitud del material particulado resuspendido de Medellín. Obviamente la realidad de Medellín y Bogotá es totalmente diferente en temas de vías, en temas de movilidad. Sin embargo, pues ya tener ese tercer componente, el material particulado resuspendido en la ecuación de calidad de aire, es bien importante para que los planes de descontaminación que se tracen tengan una expectativa un poco más aterrizada y se pueda entender mejor. Vuelvo al ejemplo de la primaria, yo ya tengo mejor leído mi problema de calidad de aire y quizás llegue a una respuesta más costo eficiente. La investigación en Ecopetrol es una herramienta muy importante para evidenciar los frutos de los esfuerzos que hace Ecopetrol. Entonces yo les mostré el ascenso de la calidad del diésel. El año pasado, en los últimos 3 años, pues desde el año 2018, se estaba hablando de la renovación de la flota de buses de Transmilenio. Se iban a renovar más o menos 1.500 buses de las primeras etapas de Transmilenio. Transmilenio es el sistema BRT de la ciudad de Bogotá, es uno de los sistemas de BRT que mueve más cantidad de personas en el mundo, mueve entre 2,5 y 3 millones de pasajeros al día. Entonces es un monstruo de 1000 cabezas, pero este monstruo tenía unos buses que ya habían cumplido su vida útil con creces, ya se habían hasta pasado del tiempo que se había establecido. Entonces empezamos a ver la renovación de estos buses, entonces se hicieron las respectivas licitaciones, pero hubo un estigma y hubo en la opinión pública una polémica muy importante y muy marcada con el tema de los buses, porque pues desafortunadamente los buses que iban a entrar a la ciudad no eran de tecnología Euro 6, los proveedores de tecnología entregaron un diésel Euro 5, tecnología de buses diésel Euro 5, pero tenían filtros de partículas. Entonces no hay que desconocer que el filtro de partículas es una herramienta muy poderosa para controlar las emisiones de material particulado, que son las emisiones que más aquejan nuestras ciudades principales. Esa licitación se llevó a feliz término. En esa licitación entraron 1.500 buses, de esos el 50% es con tecnología de gas natural vehicular Euro 6 y el otro 50% es con tecnología vehicular diésel Euro 5.
Ecopetrol, para apoyar todo este tema de la renovación vehicular, está entregando desde que inició la operación en Bogotá, que fue a mediados del año 2018, está entregando diésel por debajo de 10 partes por millón de azufre. Es un diésel que está garantizado por debajo de 10 partes por millón de azufre, casi que por todo nuestro sistema logístico de distribución. Digámoslo, este combustible se lleva entre algodones para que llegue a Transmilenio con las 10 partes por millón. En promedio entregamos este diésel como entre 6 y 7 partes por millón de azufre. Entonces, ¿qué pasó? Todo ese esfuerzo que hace Ecopetrol y que hace el país y que hizo Transmilenio y que se le dio tan duro políticamente a Transmilenio y a la alcaldía de Bogotá, con las herramientas de investigación nos permitieron evidenciar que la calidad de aire de los usuarios de Transmilenio se iba a mejorar. Antes había colectivos ambientales muy proactivos y muy constructivos en Colombia que se subían con aparatos de bajo costo a medir la calidad de aire que estaban respirando los usuarios del sistema. Entonces era preocupante. Es así como universidades tan prestigiosas como la Universidad de los Andes y la Universidad de La Salle hicieron un estudio de qué estaba respirando la gente en Transmilenio. Y fue un estudio que fue muy duro, fue un estudio que también tuvo mucho cuestionamiento sobre Transmilenio, porque pues la gente no estaba respirando un buen aire entre sus buses. Entonces nosotros hicimos una alianza viendo que la Universidad de los Andes y con soporte de la Universidad de La Salle ya habían hecho ese primer estudio, hicimos un contrato, estuvimos trabajando con ellos, estuvimos midiendo qué estaban respirando los usuarios de Transmilenio dentro de los buses, pero qué estaban respirando en las estaciones, qué se respiraba en los portales, para ver qué pasaba con el aire. Es así como en la primera fase de este proyecto, a final del año 2018, vimos que cuando se había renovado cerca del 50% de esta flota vehicular, la calidad de aire en cuanto a material particulado 2.5 que respiraban los usuarios ya había mejorado el 50%. Este es un estudio que tuvo su primera fase, pero este estudio tiene la segunda fase. Este estudio, de hecho, estamos empezándolo ahorita hacia final del mes de septiembre, para final del año poder nosotros ver cómo el cambio de esos 1.500 buses de Transmilenio iba a impactar la calidad del aire que respiran los usuarios. Entonces, es así como nosotros, con nuestras herramientas y los esfuerzos de investigación, podemos mostrarle a Ecopetrol y podemos mostrarle a los colombianos que los esfuerzos que se hacen por parte de Ecopetrol para mejorar los combustibles ven capitalizados en mejoras de calidad de aire. Acá les voy a hablar brevemente, que ya casi les dije todo esto. Esto es un ejemplo, no se fijen en los datos, por favor. Este ejemplo es netamente ilustrativo para ver nosotros desde Ecopetrol y desde la investigación cómo empezamos a abordar un problema de investigación. Entonces, acá les voy a hablar del impacto de la destilación T95 y otros parámetros del diésel sobre las emisiones en Colombia. ¿Cuál es la situación? Ya se las describí. Vamos a bajar la T95 del diésel. Estamos pidiendo unos permisos para que se mantenga en 370 grados. Se pensaba bajar 10 grados. Obviamente, la regulación de los combustibles al final implica todo esto, ¿no? La regulación termina implicando cambios en refinación, va a también implicar temas de flota vehicular y al final termina beneficiando la calidad de aire y la salud. Entonces, pues nosotros, este era el panorama, nos pusimos las botas y salimos a trabajar en pro de justificar que la T95 no afectaba las emisiones vehiculares. Obviamente, como todo investigador, empezamos a revisar el estado del arte, empezamos a formular nuestras hipótesis, empezamos a hacer pruebas propias y empezamos a cuantificar el impacto ambiental y económico. Entonces, ¿cuál fue la hipótesis? Que la T95 entre el rango entre 360 y 370 grados no tenía incidencia significativa sobre las emisiones vehiculares. Obviamente, cuantificando este impacto, en su momento yo les conté que había un impacto sobre las cantidades de barriles de diésel que tenía que producir Ecopetrol. Obviamente, Colombia es un país deficitario de diésel, entonces los barriles que debe producir Ecopetrol son barriles que el gobierno nacional tiene que meter la mano en el bolsillo para traerlos al país, para importarlos. Entonces estamos trabajando, cuidando las finanzas de Ecopetrol, cuidando el aire de los colombianos y cuidando las finanzas de los colombianos. Entonces nosotros nos fuimos con los equipos, en este momento estamos estrenando el Oriva OBS One. Entonces nos fuimos a trabajar en diferentes partes del país, hicimos pruebas en Bucaramanga. Colombia pues tiene la particularidad, como muchos de nuestros países latinoamericanos, que tiene diferentes alturas sobre el nivel del mar. Bogotá está a 2.600 metros, obviamente pues la costa está a 0 metros, y ciudades importantes como Bucaramanga están más o menos a 1.000 metros. Entonces nos fuimos a la calle, nos fuimos a trabajar con nuestros carros
probamos diferentes carros, probamos diferentes combustibles para comprobar nuestra hipótesis. ¿Qué pasaba con la T95 sobre las emisiones? Pero también qué pasaba con los aromáticos en el combustible. Entonces, ¿qué logramos? Sustentamos la hipótesis ante los ministerios. De hecho, algunos profesores y algunos expertos que están acá conectados, el ministerio los ha consultado sobre estos temas. Hoy tenemos, en Ecopetrol tenemos el permiso en Colombia de producir el diésel con 370 grados centígrados de T95. Entonces, muy rápidamente, esto es una muestra de cómo necesitamos encaminar nuestros esfuerzos de investigación a darle respuestas que necesita una compañía como Ecopetrol, pero obviamente darle respuestas ajustadas a nuestro eslogan de trabajo, en que entendemos los combustibles desde lo que producimos hasta lo que los respiramos. Acá rápidamente, este es un video muy corto. Este fue un trabajo que hicimos con la Universidad de Antioquia, el alcance era otro, pero acá quiero solo centrarme en este video. Una imagen vale más que 1000 palabras, el combustible es un actor bien importante para las emisiones vehiculares, pero el componente de la tecnología vehicular, quizás en este momento evolutivo, es el que tiene más peso sobre cómo podemos mejorar la calidad de aire. Lo miramos. Acá ya lo que les cuento, estamos hablando del mismo carro, del mismo combustible, a la vez el carro de la izquierda es un carro de la Entonces, al final, todo este esfuerzo de investigación, nosotros lo que buscamos es posicionar a Ecopetrol como un aliado del país en el camino del mejoramiento de la calidad de aire. ¿Cómo lo estamos haciendo? Entregando mejores combustibles, ya les mencioné, entregando mejor combustible para Transmilenio, apoyando a la gente del Valle de Aburrá, que estuvimos trabajando muy chévere en Medellín con el profesor John Ramiro y con mi gran amigo de Ecopetrol, José Luis Sarmiento, en donde estuvimos probando el primer piloto de etiquetado ambiental vehicular en Colombia, que se hizo en el Valle de Aburrá. Pero tenemos una línea de trabajo bien importante que a veces se nos olvida. Es cómo los ciudadanos estamos trabajando para mejorar la calidad de aire. ¿Cuál es mi aporte? Entonces, el año pasado lanzamos unos retos bien importantes, unos desafíos ciudadanos de calidad de aire, donde estuvimos convocando universidades, empresas, para ver cómo se le trabajaba esto, cómo salían ideas innovadoras para mejorar la calidad de aire desde el ciudadano. Esto ganaron 2 proyectos bien interesantes, se están madurando. Obviamente, pues como todo concurso, Ecopetrol aporta nuevos recursos para llevar a cabo el prototipo del concurso. Entonces, esto es bien importante porque a veces los ciudadanos como que no tenemos en la cabeza que la mejora de calidad de aire no depende de que yo solo tuitee algo o que yo solo diga algo, sino cómo mis comportamientos y mis hábitos de consumo, mis hábitos de movilidad empiezan a poner más emisiones en el aire. Entonces, esto fue bien importante cuando iba a las universidades y hablaba con los muchachos y les hacía ejemplos. Bueno, por lo menos usted qué piensa, las cosas que usted tiene en su nevera llegan de alguna manera. Entonces, si usted optimiza sus hábitos de consumo, puede ser más inteligente el uso de la energía. Entonces, esto es el reto ciudadano, súper clave. En Medellín son expertos en estos temas de retos ciudadanos. Al final de todo, pues, esto es un tema que no se soluciona, no lo soluciona solo Ecopetrol, no soluciona solo la Universidad Tecnológica de Pereira, que le doy mis agradecimientos que ahí están. No lo soluciona el Ministerio de Ambiente, Planeación Nacional. Todos los esfuerzos deben estar en sinergia y se deben articular para que los problemas de calidad de aire se resuelvan y los recursos que se aporten como ciudadanía para que se resuelvan, se pongan donde den las mejores relaciones costo-eficiencia. Muchas gracias por su atención. Acá parte de nuestro equipo de trabajo del ICP. En nombre de ellos les doy las gracias por escucharme y les doy las gracias por haberme dado la oportunidad de estar con ustedes. Muchas gracias, Sandro, por tu presentación. Entonces, en este momento vamos a abrir el espacio de preguntas. Nos quedan 10 minutos. Vamos a iniciar con el profesor John Ramiro. Adelante. Bueno, buenos días, Sandro. Muchísimas gracias por tu presentación. Pues que Felipe Quirama y yo no nos sentimos afectados cuando dijiste que faltaba un pelo para terminar. No hay problemas por eso. Yo quiero comentar, porque aquí hay varios estudiantes nuestros, hay gente muy importante del país, en Colombia, pues, escuchando, y el ámbito latinoamericano en tema de combustibles y motores. Quiero agradecerle a Ecopetrol, sinceramente, antes de empezar a hacer mis preguntas, porque Ecopetrol
como lo dijo Sandro y como lo he dicho yo en muchos escenarios, ha estado muy comprometido con Colombia en todos los ámbitos, desde la calidad del combustible hasta la calidad del aire, y es una cosa que a mí como profesor de la Universidad de Antioquia me consta. He trabajado de la mano con el equipo que está enfrente de ustedes, a cuál más riguroso. Si Freddy, el que tiene gafas ahí, que es un conductor profesional, Carlos Jaramillo, el propio Sandro, José Luis, que tiene un rigor en el manejo de los equipos, en el manejo de los datos. Es decir, yo doy fe desde la Universidad de Antioquia de que los resultados que presenta Ecopetrol son serios. Lo digo por la experiencia ya de más de 3 años de colaboración con Ecopetrol. Tengo ya dicho esto, Sandro, 3 preguntas bien concretas para ti y que las estoy trabajando con mi grupo de maestría de la Universidad de Antioquia en este momento. La primera es que estábamos revisando en nuestra clase justo de ayer el último capítulo del World Wildlife Charter, la 6ª edición, y cuando intentamos ver las categorías que hacen en el WWFC, tanto para gasolina como para diésel, es muy curioso porque ninguna de ellas encaja exactamente en nuestro combustible colombiano. Si tú miras diésel, estamos dentro de una categoría por contenido de azufre, pero cuando vas a mirar no cumple ni por viscosidad, porque estás por encima de 4 centiestoques en viscosidad cinemática a 4 o 40 5. grados y estás por encima de 360 grados en T95. Entonces, a mí me sorprende que tú presentes como ruta de calidad o de mejoramiento de calidad únicamente el concepto de azufre, cuando pues hay otros parámetros que se tienen que mirar claves que son viscosidad, número de cetano, contenido de poliaromáticos y T95. Entonces yo primero quiero que nos aclares eso. En segundo lugar, escríbete por ahí, esa es Sí, acá WWF. estoy anotando. Listo. La segunda pregunta que te haría es, mencionaste la T95, en nuestra opinión, como ciudadano de una región que está muy impactada por calidad del aire en el Valle de la Aburrá, para nosotros ese es un parámetro, igual que el azufre, muy importante, quizá un poco más incluso, porque pues, el azufre es clave para los fabricantes de vehículos, en tanto que fija la calidad, digamos, los sistemas de tratamiento de gases de escape que son demasiado sensibles al azufre. Pero entendemos que la T95 está exageradamente afectada por aquellos poliaromáticos de muy alto peso molecular y vemos que podía haber una relación directa con la emisión de material particulado. Entonces, quisiera que nos dijeras por qué Ecopetrol está un poco en contravía en ese sentido de lo que encuentra uno en el mundo, porque tú en el mundo, si miras, por ejemplo, la norma, la WWFC o la norma europea, ellos hablan de T95 de 360 e incluso bajando. Si uno mira la última, por ejemplo, la categoría 4 del WWFC para diésel, ya pone T95 incluso de 340 grados centígrados. Entonces yo quisiera que nos ampliaras. Y finalmente, ¿cuál es tu opinión, Sandro, como experto que eres en combustibles, de un programa de incremento de biodiesel o de cualquier otro biocombustible en Colombia? Y finalmente, Sandro, mi última pregunta es, la Unión Europea está marcando un camino en calidad de combustible sin precedentes. Sin precedentes es que al año 2030 ya prohibieron los biocombustibles de primera y segunda generación y a 2050 incluso prohíben hasta el uso de electrocombustibles, excepto para el mercado de la aviación. Entonces, ¿cómo está Ecopetrol parado frente a esas energías alternativas? Muchísimas gracias, Sandro, por tu presentación en relieve. No, gracias, profe, por las preguntas. Súper. Eso era lo que me esperaba, preguntas de este tipo. Bueno, la primera, pues el WWFC salió efectivamente en octubre de 2019. Tiene unas calidades de combustible que no encajan con el combustible colombiano, claro que sí, pero tampoco encajan con los combustibles europeos. La norma EN 590 no encaja en el WWFC. La norma de Estados Unidos, la STM 975, tampoco encaja en esos deseos de la Carta Mundial de Combustibles. Esta Carta Mundial de Combustibles, pues obviamente con sus razones bien profundas, es hecha por la industria automotriz. Entonces ellos me imagino que tendrán sus estudios bien robustos con respecto a especificaciones. Por ejemplo, en el caso del cetano, ellos hablan de 55 cetano. En Europa es 51, en Estados Unidos es 40. Entonces es un documento muy serio, muy bien trabajado, pero pues infortunadamente
pues no está adoptado regulatoriamente en las partes más importantes del mundo, ¿no? Entonces, ahí obviamente hay unas brechas. Por ejemplo, John hablaba de la viscosidad que tenemos en Colombia es de 4.5, esto a 40 grados centígrados, es la misma que se tiene en Europa. Entonces, en cuanto a eso, pues no tenemos, mejor dicho, estamos alineados. John también mencionó los poliaromáticos muy importantes. La regulación europea está en 8% en peso, la regulación colombiana va a estar en 8%, el combustible que entrega Ecopetrol está en 8%. Entonces, nosotros estamos tranquilos con esas otras propiedades. Frente a la T95, pues particularmente yo pienso que la T95 es la propiedad del diésel más incomprendida. Es la propiedad del diésel que quizás tiene, mejor dicho, la T95, desde mi punto de vista, no tiene incidencia sobre las emisiones por sí sola. Si esa T95, esos 10 grados de los que estamos hablando, inclusive más mencionaba John, no está regulada, no está acompañada de una regulación exigente en poliaromáticos, que ya lo mencionó John, inclusive en los aromáticos totales, pues sí tiene efecto. Nosotros hemos estudiado el comportamiento y obviamente no solo nosotros, muchas partes del mundo vieron que los aromáticos y poliaromáticos tenían un efecto importante. Al principio se regulaban aromáticos, después poliaromáticos, pero a los niveles de poliaromáticos que tenemos hoy en Colombia, que son de los niveles de poliaromáticos de los más altos estándares europeos, pues nosotros estamos tranquilos viendo que la T95 de 370 no tiene incidencia, porque tenemos las otras variables controladas. El tema de los biocombustibles, sí, claro, pues todo, yo siempre digo que lo quemado es quemado. Algunas veces se lo he dicho a John, lo que uno queme, pues ya lo quemó, tiene una afectación sobre el medio ambiente. Sin embargo, pues obviamente hay que ver esa afectación cómo se mitiga. Alguna vez escuchaba a un profesor que se llama Piotr Bielasik, él es del Instituto Boltzmann en Polonia. Él es muy apasionado de los motores, muy apasionado del diésel, y él decía que el motor diésel es tan perfecto que ha respondido todas las exigencias que se le han hecho. Entonces estamos haciendo obviamente más exigencias ambientales, pues habrá que tener más robustez en los sistemas de postcombustión para intentar controlarlas. Pero obviamente pues esto no quiere decir que hay que meter la cabeza en un hueco y solo hablar de diésel. Claro que no, en Ecopetrol nosotros estamos muy abiertos y nosotros de hecho estamos apostándole por la incorporación en nuestras operaciones de nuevas energías. Montamos una granja solar muy importante, se me escapa en este momento la capacidad para nuestras operaciones en los llanos. Estamos montando otra adicional para los campos de producción más grandes que tenemos en Ecopetrol. Obviamente, pues nosotros estamos muy atentos al tema de la transición energética. Tenemos líneas de trabajo muy serias desde el Instituto Colombiano del Petróleo, trabajando en tecnologías de hidrógeno. Obviamente, pues el futuro se empieza a construir hoy. Estamos dando los primeros pinitos con esos temas. En cuanto al tema de biocombustibles, pues en Colombia en este momento tenemos mezcla del 10%. Hay unos proyectos de incentivar todo el tema del campo con el sector palmero para aumentar esas mezclas. Eso es una discusión pues que ya da el gobierno nacional. Sin embargo, pues desde el punto de vista de los carros, también estamos hablando en Colombia de tener diésel renovable, de tener diésel verde. De hecho, en Ecopetrol trabajamos en estos temas. Jaime fue uno de los padres de eso, estuvo en esos temas. Trabajamos la producción de un diésel renovable que se patentó por Ecopetrol, se llama biocetano. Entonces, en este momento nosotros estamos viendo cómo combustibles como estos diéseles verdes tienen cabida en nuestra matriz de diésel en Colombia, porque pues obviamente estos diésel atienden las necesidades de calidad, pero también dejan de alguna manera conformes a toda la industria automotriz. No sé, ¿se me escapa algo más, John? No, Sandro, fuiste muy claro y muchísimas gracias por tus respuestas. Gracias. Listo, perfecto. Sigo atento. Muy bien, entonces vamos a continuar con Nicolás. Nico, adelante. Mil gracias, María, Sandro, mucho gusto. Le hablo desde Bogotá, desde la Universidad Antonio Nariño. Son dos preguntas. Bueno, la primera, muy interesante, todas las actividades que se hacen en el ICP. Yo tuve la oportunidad de trabajar ahí en Piedecuesta, en Guatiguará, en la UIS, y era muy interesante todo lo que mostraba ICP y lo que ahora nos está mostrando. Mi primera pregunta entonces sería,
la siguiente. Tú hablabas de que, digamos, allá en el ICP están trabajando mucho en el tema digamos, desde el tubo de escape hacia afuera. Yo me preguntaba, quería preguntarte puntualmente si en la parte de motor, hablando de tema de combustión específicamente, ustedes trabajan algo, por ejemplo, temas de simulación. Sí, esa es la primera pregunta. Y la otra, digamos que ya era la misma pregunta que le contestaste al profesor Johnny, era el tema de qué se estaba haciendo en cuanto a energías alternativas. Yo quisiera puntualizar esa pregunta hacia el tema de eléctricos. Si ustedes allá están trabajando en ese tema, ¿cómo lo están haciendo? Y no sería más, gracias. Perfecto. Pues el tema del motor es una cajita que nos hace falta, que de hecho, ya en algunas oportunidades hemos tratado de tener como un camino a seguir para robustecer eso. El tema de simulaciones de cámara de combustión y eso es un tema bien importante. La idea es que a la vuelta de unos años empecemos a trabajar sobre eso. Es un tema, es una ciencia que para nosotros en este momento es casi que una ciencia oculta, pero pues necesitamos aprender, pero ya nos dimos cuenta con los temas de modelado que con alianzas con gente que ya ha avanzado nos permite cerrar esa brecha muy rápidamente. Hoy los esfuerzos no están concentrados ahí, pero muy seguramente a la vuelta de un par de años vamos a tener esa línea incorporada. En cuanto a los otros temas, pues el tema de electricidad, pues la movilidad eléctrica obviamente es una pieza de un rompecabezas muy importante, pero pues no hay que desconocer que al final es un rompecabezas y necesitamos armar otras piezas. Necesitamos tener mejor entendimiento de la movilidad gas, necesitamos tener obviamente mejor entendimiento de las últimas tecnologías que se puedan conseguir diésel, necesitamos tener también un mejor entendimiento de cómo esas tecnologías en últimas terminan afectando otras dimensiones en el país, ¿no? Porque pues obviamente la dimensión socioeconómica es bien importante. Muchas veces uno como ciudadano dice, mejor el combustible, haga esto, haga esto, haga esto, pues eso todo está perfecto, pero pues obviamente en un país como Colombia con los recursos limitados, al final todas las vueltas que se den, todas las mejoras que se hagan en los diferentes frentes, terminan repercutiendo en el bolsillo de los usuarios. No solo en el caso de diésel, en cualquier caso. Estamos hablando de tener el Transmilenio eléctrico, está perfecto, pero pues Bogotá va a tener un sacrificio fiscal importante para poder mantener una flota como esas. Obviamente hay que dar pasos porque la tecnología no para hoy. Si bien hay tecnologías que pueden ser costosas, la evolución tecnológica continúa y la evolución tecnológica continúa hacia disminuir estos costos. Obviamente a la vuelta de unos años yo me imagino una matriz energética en donde todas las energías tienen cabida y todas las energías hacen su aporte. Muy bien, muchas gracias, Sandro. Gracias. Y ya para finalizar con nuestra sesión de preguntas, le doy la palabra a Sebastián. María, muchas gracias. Un saludo para ti, para José, para todo el equipo de Relieve. Sandro, qué bueno verte. Un saludo aquí desde Pereira. Gracias, Sandro, una pregunta. Digamos que, dada la experiencia que tienen ustedes y el enfoque que en este momento le están dando, como bien lo decía Nicolás, a hacer un análisis del tubo de escape para afuera y midiendo el impacto de los combustibles sobre la calidad del aire y la salud de los colombianos, ¿qué cambios o qué innovación se le podría, o piensan ustedes de pronto se le podría sugerir al gobierno en cuanto a lo que se realiza en cuanto a pruebas de medición de emisiones durante la vida útil o todas las etapas de la vida útil vehicular, desde lo que se recibe por importación, desde seguimiento a conformidad de producto y tanto las mejoras como las pruebas de inspección y mantenimiento? No solo en investigación y desarrollo, sino más bien encaminado a la medición en la realidad del parque automotor colombiano. El año pasado tuvimos una experiencia muy chévere con el profe John allá en Medellín, donde hicimos el primer piloto de etiquetado ambiental. Fue un proyecto bien interesante, dio resultados bien interesantes, pero pues cuando ya se empiezan a ver los siguientes pasos, de hecho tuvimos unas reuniones allá en Medellín con la autoridad ambiental, con el área metropolitana, donde decían, bueno, nos van a seguir apoyando en esto. Entonces pues es muy difícil
porque ya cuando uno piensa en un plan ya sistemático como país orientado a esa regulación, ese control, pues ya de pronto se escapa de la atmósfera de investigación. Entonces, pero sí es un paso bien importante. Cuando empezamos a de pronto analizar con equipos más robustos y de pronto saliéndonos ya del tema de opacidad, empezando a contar partículas, empezamos a ver una película totalmente diferente de las emisiones vehiculares y empiezo a leer mejor mi problema, empiezo a leer otra vez mi problema, pero leerlo con más herramientas, con más gafas más gruesas, entonces empiezo a poner la lupa donde debe ser. Obviamente, Sebastián lo mencionó muy bien, hay que ir hacia allá, hay que avanzar hacia allá, pero pues el gobierno nacional, de hecho, pues ya está haciendo unos esfuerzos encaminados quizás a esa evolución. Ya hay para consulta pública, que de hecho se cierra hoy, una consulta sobre un proyecto de regulación de emisiones vehiculares. Los que no lo han visto tienen, no sé, 6 horas para revisarlo y hacer sus comentarios. Quieren hacer esto, obviamente, pues, si uno va a pensar en tener un equipo como los que estamos usando para las investigaciones, para hacer un seguimiento en un centro de diagnóstico automotor, muy difícilmente se pueda llevar a cabo, pero sin embargo, pues Colombia no es una isla, hay que empezar a ver cómo lo están haciendo otras partes del mundo. Nuestros amigos de Chile entiendo que tienen un programa muy riguroso con respecto a eso, pero pues obviamente en últimas, lo que yo les decía, todo lo que haga termina siendo un costo para los ciudadanos y es de pronto a veces hay pasos que no se dan desde el gobierno nacional por decisiones políticas, por decisiones que de pronto pues en temas de popularidad de los mandatarios pueden afectarse de alguna manera. Un ejemplo de esto de pronto es el tema del QAQC, que el QAQC es el sistema casi que asegura la calidad del combustible al usuario final en las estaciones de servicio. Es un tema que ha estado ahí casi que, llamémoslo engavetado, estaba ahí quizás en un cajón, pero pues ahí está, y es algo que la cadena de distribución de combustibles necesita, así como necesitamos tener mejor control de las emisiones de los carros, no solo cuando están nuevos, el seguimiento del carro durante su vida útil es bien importante. Es bien importante tener leyes en donde usted, ya desde que compró su carro, usted tenga definida cuál va a ser la vida útil de su vehículo. Entonces, quizás nos va a cambiar completamente el cassette a la vuelta de unos años, pero es un cassette que hay que cambiar. Hay que cambiarlo y ahí obviamente tendrán que haber decisiones importantes del gobierno nacional. Muy bien, pues bueno, por temas de tiempo ya nos toca dar por finalizada la sesión de preguntas. Sandro, nuevamente muchas gracias por acompañarnos en este seminario de relieve, por tu excelente presentación. Y no me queda más que también agradecer a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy y esperamos que nos volvamos a ver de hoy en 8 en el mismo canal y a la misma hora. Muchas gracias y que tengan un buen día. Listo, muchas gracias, un abrazo para todos, Un abrazo. un placer verles los nombrecitos, aunque sean las iniciales, que estén muy bien. Me siento muy